Segunda de Crónicas, capítulo 30, desde el versículo 1 al 12. Es esto lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 1 al 12. El rey Ezequías envió mensajes a todo Israel y Judá y escribió cartas de invitación a la gente de Efraín y Manasés. Les pidió a todos que vinieran al templo del Señor en Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. El rey, sus funcionarios y toda la comunidad de Jerusalén decidieron celebrar la Pascua un mes más tarde de lo habitual. No pudieron celebrarla en el tiempo establecido porque no era posible purificar suficientes sacerdotes para esa fecha y el pueblo todavía no se había reunido en Jerusalén. Esta propuesta para celebrar la Pascua les pareció bien al rey y a todo el pueblo, de modo que mandaron un edicto por todo Israel, desde Berseba en el sur hasta Dan en el norte, para invitar a todos a reunirse en Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. Hacía tiempo que el pueblo no la celebraba en forma masiva como le exigía la ley. Por orden del rey se enviaron mensajeros por todo Israel y Judá con cartas que decían: «Oh pueblo de Israel, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva a los pocos de nosotros que hemos sobrevivido la conquista de los reyes asirios. No sean como sus antepasados y parientes que abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, y se convirtieron en objeto de desdén, como ustedes mismos pueden ver. No sean tercos como fueron ellos, sino sométanse al Señor y vengan a su templo, que Él mismo separó como santo para siempre. Adoren al Señor su Dios para que su ira feroz se aleje de ustedes. Pues si ustedes se vuelven al Señor, sus parientes y sus hijos serán tratados con compasión por sus captores y podrán regresar a esta tierra. El Señor su Dios es bondadoso y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, Él no seguirá apartando su rostro de ustedes». Los mensajeros corrieron de ciudad en ciudad por todo Efraín y Manasés y hasta el territorio de Zabulón, pero la mayoría de la gente simplemente se reía de los mensajeros y se burlaba de ellos. Sin embargo, algunos habitantes de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. Al mismo tiempo, la mano de Dios estaba sobre la gente en la tierra de Judá y les dio un solo corazón para obedecer las órdenes del rey y de sus funcionarios, quienes seguían la palabra del Señor. Hasta aquí la palabra del Señor en esta noche. Lleva como título el sermón de hoy una invitación especial. Les dejo como tarea, si quiere ahondar más, que lea esos capítulos sobre el reinado de Ezequías, que es considerado el mejor rey en la historia de Israel. Su padre Acaz fue rey anteriormente a él y fue un rey pésimo, muy malo. Ahora Ezequías comienza a reinar sobre Judá y Dios a través de Ezequías hace un trabajo de restauración impresionante. O sea, Ezequías vuelve a abrir el templo que su papá había cerrado, vuelve a restablecer los servicios en el templo, lo limpia y vuelve a restablecer algo muy importante que era la adoración. Su papá había quitado todo eso, había cerrado el templo, había dispersado a los levitas y solamente se adoraba a dioses ajenos. Ahora, este Dios al cual empezaron a adorar nuevamente había establecido 7 celebraciones importantes para el pueblo. Las había establecido hacía muchos años y estaban ligadas al calendario agrícola, ¿sí? Al calendario de sus cosechas. Ahora, la idea no era que celebren la cosecha, sino que cada una de estas celebraciones volvían a recordarles la bondad de Dios, el cuidado de Dios, su protección, su perdón. Y Dios establecía que estas celebraciones se celebraran cada año, se recordaran cada año de su vida por estatuto perpetuo. Ahora el pueblo se divide, este reino único se divide y queda el reino del norte, el reino del sur, ¿no? Y aquí se pierde no solamente la unidad, sino que también se dejan estas prácticas que el Señor había establecido. Ahora, para este momento de la historia que leímos, Ezequías es el 13º rey de Judá. Y desde la división del reino pasaron 200
un poco más de 200 años. No le digo esto por tirar un dato nada más, sino que es importante para entender la reacción en el relato. Era el 13º rey sobre Judá y habían pasado más de 200 años desde la división del reino. Ahora, cuando Cristo llega y empieza su ministerio, predica, está 3 años ahí con todo, y llega el momento de su hora, llega el momento donde tenía que ser crucificado, y él antes de esto hace esa famosa oración que está en Juan, capítulo 17, desde el versículo 20 al 23, que dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca una vez más que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Una invitación especial y constante hacia la unidad. Una invitación más que especial. Y somos invitados a disfrutar diariamente y a cuidar esta unidad del Espíritu. Así que quiero que veamos a través de la historia del rey Ezequías, que juntos reflexionemos en 5 verdades acerca de esta invitación. La primera verdad, una invitación a la reconciliación. Versículo 1. El rey Ezequías envió mensajes a todo Israel y Judá y escribió cartas de invitación a la gente de Efraín y Manasés. Les pidió a todos que vinieran. O sea, Ezequías estaba restaurando los fundamentos de la nación. Estaba volviendo estaba restituyendo las bases que habían sido de bendición para la nación. Una nación quebrada por orgullo, una nación diezmada por los continuos ataques de los asirios. Y resistiendo el reino, Ezequías se da a la tarea de volver a restaurar aquello que hizo grande a su nación. Ahora Ezequías entiende que no era suficiente con lo que se estaba haciendo, se podía hacer más. Empezó a trabajar, empezó por lo importante con el templo, pero quiso seguir haciendo más y claramente hace mucho más. Ahora uno dice, ¿por qué cambiar lo que por más de 200 años no se había cambiado? ¿Por qué insistir con lo que hace más de 200 años, ni siquiera 5, 1, 2, 40, 57, 60, 80? ¿Por qué cambiar algo que por más de 200 años no se había cambiado? ¿Qué ganas, diría uno, no? O sea, 13º rey de Israel, ¿para qué meternos en esos temas? Y a veces pensamos que el tiempo es el verdugo de la reconciliación y la consagración. A veces pensamos que el tiempo no solamente cura todo, sino que también distancia más las cosas. Pasó tanto tiempo, ya no hay chance. Pasó tanto tiempo que ya no es lo mismo. No, olvídate, ¿cómo vamos a hablar? Hace años que no nos hablamos. Hace años que no nos cruzamos una palabra. Muchísimo tiempo pasó para pensar que hoy puede cambiar algo. Muchísima agua corrió debajo del puente para que yo pueda pensar que las cosas pueden volver a ser como antes. No, no, no. No es posible. Pasó mucho tiempo. Más de 200 años habían pasado de la división del reino y Ezequías soñaba y albergaba en su corazón la unidad de Israel. A Ezequías no le importó el tiempo. A Ezequías no le importó lo que ya había pasado. Solo sabía que el Dios al cual le servía era un Dios que insistía en la unidad. Versículo 5 dice: de modo que mandaron un edicto por todo Israel, desde Beerseba en el sur
hasta Dan en el norte, para invitar a todos a reunirse en Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. Hacía tiempo que el pueblo no la celebraba en forma masiva como exigía la ley. ¿Quién lo exigía? La ley. ¿Quién lo había estipulado? ¿Quién había estipulado la celebración? Dios. No era un rey, no era un hombre más. Dios había estipulado esa celebración. Y el pueblo no estaba siendo obediente a eso. Ezequías no estaba buscando solo hacer lo correcto, sino que buscaba hacerlo con la motivación correcta. Porque dice, hacía tiempo que el pueblo no celebraba de forma masiva. Quizás algún perdido por ahí celebraba Pascuas en su casa, alguno que quería mantener la tradición, celebraba de manera secreta la Pascua, pero masivamente, como fue ordenado, hacía mucho que no se celebraba. Dios no está buscando que solo saludes decentemente a una persona o esboces una pseudo sonrisa cuando lo veas pasar. Dios no está buscando que solamente puedas soportar unas horas en la misma mesa, en esa mesa familiar tan tensa. Dios está buscando obediencia, pero está buscando un corazón que entienda cuál debe ser la motivación correcta. Dios está buscando que hagamos las cosas correctas, de la manera correcta, con la intención correcta, con la motivación correcta. Dios nos está extendiendo esta invitación especial, una invitación a la reconciliación. Pero también es una invitación que urge, porque la unidad no puede esperar. Versículo 10 dice, los mensajeros corrieron de ciudad en ciudad por todo Efraín y Manasés y hasta el territorio de Zabulón. Los mensajeros corrieron. No había excusas. Bueno, 200 años, 200 y pico de años tardamos. Podemos esperar un cachito más, ¿no? O sea, vamos a ir a llevar el mensaje. ¿Cuánto tardamos? Porque, a ver, preparemos bien la cosa. ¿Qué te parece si el año que viene hacemos un buen afiche y ponemos que vamos a celebrar Pascua juntos? ¿Te parece? Tenemos un par de meses y creo que sería bueno para llegar a todos. No fue así. Porque la unidad no puede esperar. No había chance de seguir estirando un año más esta celebración. Los mensajeros corrieron. Ni siquiera esbozaron alguna excusa. Entendieron que era urgente que la invitación se extendiera. Porque estos mensajeros llevaban una invitación de unidad, de reconciliación, de reconocimiento a Dios, de honra a Dios, de una memoria agradecida. Y Ezequías, el rey Ezequías, entendía que la unidad no podía esperar. Es que la unidad no puede esperar. Ya habían pasado muchísimos años. Ya había pasado mucho tiempo. Y era hora de hacer algo. No, pero pastor, ¿para qué volver sobre el tema? ¿Para qué volver a traer si ya está, no nos hablamos? Pero estamos bien así, o sea, no hay broncas, pero mejor si no nos hablamos, él por un lado, yo por el otro, ella por un lado, yo por el otro, mejor, así estamos bien. No, pasaron un montón de años y bueno, ya está, ya pasó. Ni siquiera me acuerdo cuál fue el problema, pero no nos hablamos. Y así pasan los días y pasa el tiempo y seguimos pateando la unidad. Ezequías entendía que la unidad no podía esperar. La era digital trajo muchos avances, ¿no? Muchas cosas que facilitan la vida, pero también trajo otras que la complican, que nos generan grandes problemas. Y uno de ellos es la opción de posponer en la alarma, ¿no? ¿Hay algún rezagado que sigue usando esos benditos despertadores que teníamos, que uno tenía que poner la hora, girar el reloj para ver si sonaba la hora que uno quería, volver a ponerlo en hora? ¿Se acuerda? Sí. Pero ahora en el celular es fácil. Uno pone la alarma
¿no? Y se me toca levantar a las 5. 4:45, 4:50, 4:55, 5, 5:05 y 5:10 y 5:15. ¿Por qué tantas alarmas? O sea, te está dando la chance de que no te levantes. Sí, pero pastor, el placer de que suene -4 y saber que me quedan 15 minutos más es increíble. Bueno, está bien. Sigue haciéndolo. Pobre tu esposa que duerma con vos. Ahora, claro, uno pone el despertador, suena la alarma del celular, y el celular ahí mismo, mientras va sonando, te da un botón grande que dice posponer. Y si uno lo toca, la alarma se corta y en 5 minutos vuelve a sonar. ¿Qué son 5 minutos? Nada. Ya está, si la puse, no pasa, son 5 minutos. Y a veces puede seguir de largo, ¿no? Y ya no te das cuenta cuántas veces pospusiste la alarma. Y de la alarma que pusiste original te levantaste 1 hora y media más tarde, ¿no? Claro, eso también nos pasa en nuestros corazones. Solemos hacer uso de esta opción en lo que refiere a la unidad. ¿Por qué no arreglamos nuestras cuentas? Porque la alarma suena. Arregla tu situación, arregla tu problema, pedí perdón. Crea vínculos. La alarma suena. Pero ¿qué hacemos nosotros? Posponemos. Cambiamos el tema en nuestra cabeza. Y hay un momento muy real donde posponemos. ¿Quieres saber cuál es? Mateo 5, 23 al 24. Dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, como hicimos hace un rato, y recordás que tu hermano, ni siquiera dice, vos te acordás que tu hermano está enojado con vos, está ofendido con vos, por algo que dijiste, por algo que hiciste, por algo que prometiste. Si vos te acordás que alguien tiene algo contra vos, no ofrendes, deja tu ofrenda, anda primero, reconciliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Fíjense que en el mismo acto de dar podemos convertirnos en completos desobedientes a lo que Dios dice. En el mismo acto de darle a Dios y de querer adorar a Dios con nuestra ofrenda, nuestros diezmos, podemos convertirnos en desobedientes. Porque quizás tenemos algo que arreglar, pero lo seguimos posponiendo. Lo seguimos pateando. Y Dios te dice, antes de tu ofrenda, resolvé tu conflicto. Bueno, pero no puedo hoy. Y tuviste una semana entera para resolverlo. ¿Por qué no resolvés tu conflicto? Resolvé tu problema. Resolvé esa cuestión que tanto la pateás. Porque la sanidad de las relaciones, la unidad en las relaciones, en la iglesia, entre hermanos, es la que hace que el mundo crea que Dios envió a Jesús y que sepan que los ama. Porque eso es lo que oró Jesús. Y eso es lo que decía Jesús, que sean uno para que el mundo crea, para que el mundo sepa, para que entienda que los amás, que ellos sean uno. Dios diciendo, resolvé tu conflicto. ¿Hasta cuándo vas a seguir enojado? ¿Hasta cuándo vas a seguir evitando el saludo? ¿Hasta cuándo vas a seguir no aclarando el tema? ¿Saben que Jesús no perdía el tiempo frente a la urgencia del mensaje? El ejemplo es Zaqueo, en Lucas 19:5. Dice, cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo le dijo, bajá enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Y uno dice, bueno, ¿cuánto podía cambiar 10 minutos? Jesús no podía haber dicho, Zaqueo, quiero hablar con vos. Cuando tengas un momentito, yo sigo acá hablando con la gente. ¿Cuánto podía cambiar? Y Jesús dice, Zaqueo, apúrate.
porque tengo que ir hoy a tu casa, me tengo que quedar hoy en tu casa, bajate porque tengo que hablar con vos. O sea, el apurado era Jesús. Al que le urgía hablarle era Jesús, ni siquiera Zaqueo. Jesús diciéndole, necesito decirte esto. ¿Por qué seguimos posponiendo cuando el mensaje es urgente? Cuando Dios nos está hablando y llevando a la unidad, ¿por qué seguimos posponiendo? ¿Por qué seguimos pateando el problema y no hablándolo? Dios nos está extendiendo una invitación especial, una invitación que urge. La unidad no puede esperar. Una invitación que provoca ataques. Versículos 10 y 11 dice, los mensajeros corrieron de ciudad en ciudad por todo Efraín y Manasés hasta el territorio de Zabulón. Pero la mayoría de la gente simplemente se reía de los mensajeros y se burlaba de ellos. Sin embargo, algunos habitantes de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. La unidad puede provocar dos tipos de reacciones: rechazo o aceptación, ¿no? Y el orgullo puede ser tan fuerte que el hecho de pensar en una hipotética reconciliación puede producir burla, risa. O sea, todo bien, pastor, pero es imposible que nos volvamos a hablar. Es imposible que la cosa vuelva como antes. No insistas. O sea, no. Y el texto dice eso. La mayoría de la gente que hacía simplemente se reía. Está loco este. ¿Vos sabés hace cuántos años que estamos divididos? Unos 215, 220 años. ¿Vos te estás entendiendo lo que estás pidiendo? ¿Y qué hacía la gente? Se reía. Claro, tantos años de una situación irreconciliable. ¿Qué quiere inventar este pibe? Che, avísenle al nuevito este que ¿qué quiere inventar? ¿Sabés cuántos reyes pasaron antes que vos? 12. ¿Qué quiere inventar, pibe? Entonces la gente que hacía se reía, la gente se burlaba. Claro, y uno dice, claro, tengo que dejar pasar lo que me hicieron, que tengo que ser la buenuda siempre, tengo que ser el buenudo de la historia siempre, ¿no? Claro, sí, yo perdonando primero. El sarcasmo diciendo presente, acá estoy. El sarcasmo cuando pensamos de reconciliación. Y lo más loco es que Dios nos habla, pero le esquivamos en la cabeza el tema. Y lo más loco es que servimos a Dios y no somos capaces de arreglar nuestros temas. ¿Por qué? Porque la reconciliación, la unidad siempre va a ser ataque, va a tener ataques de burla, siempre va a ser atacada por la burla. Mateo 27, 41 al 44 dice, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Con qué? Es el rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confió en Dios, entonces que Dios lo rescate ahora si lo quiere. Pues dijo, soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma forma. ¿Qué estaba haciendo Jesús en la cruz? Reconciliando al mundo con el Padre. O sea, Jesús estaba reconciliando al mundo en la cruz con el Padre. ¿Y qué estaba recibiendo? Burla. ¿Vos que te vas a arreglar otra vez? ¿Que vas a pedir perdón? Claro, es que hay gente que te va a tratar de tonto, de tonta. No, tenés que hacerte valer. Hay gente que te va a tratar de loco, de loca por querer acercarte y hacer las paces y reconciliar. Hay gente que te va a tratar de todo. Te está fallando. Olvídate. Olvídate.
Sin embargo, versículo 11, algunos habitantes de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. ¿Sabes qué? No escuches al que quiere ridiculizar tu decisión de guardar la unidad. No escuches al que te quiere ridiculizar, porque van a querer desanimarte, van a querer exponerte tu decisión desde la óptica humana, desde la óptica carnal, desde la óptica limitada. Van a querer venderte esa situación, pero mantenete firme en tu fe, como lo hizo Ezequías. Y Dios te va a honrar. Y Dios va a honrar tu decisión. Porque hay muchos que siguen siendo sensibles al mensaje de Cristo, a lo que Él pide. No podemos, como decíamos hace un rato, ser meros oidores, sino hacedores de la palabra. Una invitación que provoca ataques, pero también una invitación que lleva sobre sí la mano de Dios. Versículo 12. Al mismo tiempo la mano de Dios estaba sobre la gente en la tierra de Judá y les dio un solo corazón para obedecer las órdenes del rey y de sus funcionarios, quienes seguían la palabra del Señor. Tenía que volver a celebrar Pascua y la fiesta de los panes sin levaduras que eran pegadas. O sea, era la fiesta que seguía luego de la Pascua, así que se celebraban juntas. Y esto hacía recordarle al pueblo la liberación de Egipto, pero también la rapidez con la que tuvieron que salir, ¿no? Y comer con hierbas amargas y la amargura de la experiencia. Qué increíble que Dios establezca estas celebraciones para llevarles en memoria lo que vivieron. Cuando uno diría, no, por favor, no quiero volver a pasar por lo que viví o lo que pasé. Y Dios no es que les está llevando a ese momento de la historia para que vuelvan a sufrir. Dios no es que quiere llevarles a ese momento de la historia para que lloren un poco más, para que se sientan pobrecitos. No, Dios les lleva ahí, a ese momento de la historia, para volver a engrandecerse, para volver a mostrarles que estuvo, que les liberó, que cumplió su promesa. Y esa era la fiesta que se tenía que celebrar cada año. Pero el pueblo se dividió, el pueblo dejó de celebrarla. Y un pueblo que amaba la libertad no podía dejar pasar semejante oportunidad de volver a ser uno. Eso es lo que Ezequías tuvo en su corazón. Ezequías vio en la Pascua y en la celebración, en esta fiesta de los panes, el momento perfecto para llamar a la unidad. Y sin quererlo quizás, estamos a una semana de entrar en la semana de Pascua. Y de la misma forma que el pueblo y Ezequías estaba viendo la oportunidad de llamar a la unidad, qué bueno es saber que estamos entrando en días donde vamos a recordar que hay alguien que murió por todos nosotros, que hay alguien que antes de ser crucificado oró por vos y por mí. Señor, que sean uno. Señor, te pido que sean uno, así como nosotros somos uno, que ellos sean uno, porque el mundo te tiene que conocer, porque el mundo tiene que saber que los amás. Bueno, que lean la Biblia, no, te tienen que leer a vos, tienen que leer tu vida. Tienen que leer tu historia, tus reacciones, tus contestaciones. Eso es lo que la Biblia que tienen que leer. Es la forma en la que puedan conocer a este Dios. No. De eso se encarga el pastor, que el pastor predique el domingo. Que si quieren escuchar, que vengan, y quieren aprender, que vengan el miércoles. No, es que tu vida tiene que ser el evangelio de ellos. La mano de Dios está sobre la unidad. Dios bendice donde está su unidad. Eso es lo que dice el Salmo, ¿no? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí en la unidad donde están juntos y en armonía.
Es donde Jehová envía bendición y vida eterna. Y creo que a veces solemos pedirle a Dios: Dios, usame. Dios, por favor, acá está mi vida, usame. Usa lo que soy, Señor. Usa lo que me diste, por favor, usa mi vida. Yo te quiero servir. Señor, quiero hacer algo para vos. Que puedas hacer algo a través de mí. Señor, que tu mano esté sobre mí. Señor, que tu cuidado esté sobre mí. No nos damos cuenta que muchas veces somos nosotros mismos los que frenamos el actuar de Él en nosotros. Somos nosotros mismos los que terminamos corriéndonos de su mano y terminamos oponiéndonos. No, pastor, yo no me opongo a lo que Dios quiere hacer. ¿Saben cómo nos oponemos? En acciones. ¿Sabe cuándo nos oponemos? Cuando no nos importa la unidad. ¿Sabe cuándo nos oponemos a lo que Cristo quiere hacer? Cuando te da lo mismo lo que haces en tu semana. Ahí nos estamos oponiendo a lo que Dios quiere hacer. Cuando vivimos de apariencia, ahí estamos oponiéndonos a lo que Dios quiere hacer. Queremos que nos use. Y si yo le pregunto, ¿cuántos quieren que Dios les use? Todos levantamos la mano. Porque queremos que Dios nos use. Pero cuando nos habla, cuando su palabra empieza a escarbar un poco en el corazón, lo cerramos. Cuando la palabra nos empieza a incomodar, tratamos de pensar que la palabra es para otro. Cuando la palabra nos incomoda, tratamos de pensar que en realidad no es lo que nos pasa a nosotros, porque lo nuestro es distinto. Queremos que Dios nos use. Somos los mejores posteando versículos bíblicos. Pero de vivirlos, de introducirlos a nuestra vida, en un momento Jesús está mirando a Jerusalén desde afuera. Jesús está mirando la ciudad y dice en Mateo 23, versículo 37, oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Jesús dice, ¿cuántas veces quise unirlos, quise juntarlos? Pero apedreaste al profeta, apedreaste al que llevaba el mensaje. Y dice, y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. ¿Cuántas veces quise bendecirte? ¿Cuántas veces quise juntarte? Pero tu actitud, tus acciones no me dejaron. No me dejaste obrar en tu vida. Te hablé, te envié mensajeros, te hablé a través de un mensaje, de una prédica en tu devocional privado. Pero no hay cambios. Y te insisto una y otra vez y deseo que mi palabra pase más que una emoción del momento. Y deseo que ese cambio pueda exceder las lágrimas de un culto. Pero no me dejaste, pero no me permitiste. Y por rechazar el mensaje, Jerusalén estaba abandonada y desolada. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga a su familia? Que en nuestra familia esté la unidad del Espíritu. ¿Cuántos desean que Dios bendiga a la iglesia? Que en la iglesia viva la unidad del Espíritu. Primera de Crónicas 29:12 dice, de ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. La mano de Dios está sobre la unidad. Está sobre aquellos que guardan la unidad. La mano de Dios está sobre aquellos que se dejan ayudar, que contribuyen generosamente. La mano de Dios está sobre todos aquellos que tienen la capacidad de hacer borrón y cuenta nueva. La mano de Dios está sobre todos los que aceptan esta invitación especial.
Una invitación que lleva sobre sí la mano de Dios. Y termino. Dijimos una invitación a la reconciliación, una invitación que urge, la unidad no puede esperar, una invitación que provoca ataques y una invitación que lleva sobre sí la mano de Dios. Y por último, una invitación que anima y provoca decisiones determinantes. El versículo 14 dice: pusieron manos a la obra y quitaron todos los altares paganos de Jerusalén, sacaron todos los altares del incienso y los arrojaron al valle de Cedrón. Si podés esta semana, léete los capítulos, un capítulo anterior y los que siguen, y empezá a ver la historia. Es el rey que más relato tiene en la Biblia por las cosas que hizo y todo lo que vivió. Ya habíamos predicado de él, ¿se acuerdan? Este rey que va llorando a Dios y le dice: Señor, mira lo que están diciendo de nosotros, Señor, hace algo. Que le presentó, que extendió esa carta de amenaza, ¿se acuerdan? Ese Dios que fue al trono de la gracia y dijo: Señor, mira lo que nos mandaron. Mira lo que dice esta carta. Y ese rey, ese 13º rey, después de más de 200 años de una situación que no cambiaba, empieza a desear y a llevar a la acción la unidad del cuerpo. Y esa unidad volvió a encender el deseo de vivir para Dios. Esa unidad volvió a encender el deseo de agradarle a Él, de dejar de perder el tiempo, de dejar de irnos en pavadas, en problemas tan insignificantes y empezar a ejecutar la voluntad de Dios. No lo dudaron, pusieron manos a la obra, empezaron a quitar todos los altares paganos de Jerusalén. Ahora esta invitación, esta palabra que cierra estos 4 mensajes sobre la unidad, está queriendo provocarnos a que tomemos decisiones determinantes. El deseo de Dios es que caminemos en unidad. Pero tristemente muchas veces estamos más interesados en tener la razón que en ser uno. Estamos más preocupados en tener la razón, en defender nuestra postura, que en ser uno. Y todo gira en torno a nosotros, y yo, y lo mío, y a mí, y nadie conmigo. La iglesia no se trata de nosotros, de uno, se trata de todos. Todos pasamos problemas, todos lloramos, todos nos preocupamos. Pero la palabra nos anima a ser solícitos en guardar la unidad. No nos manda a tener la razón. No nos manda a discutir a ver quién se equivoca o quién no. ¿Saben qué, iglesia? No fuimos fieles en reconciliarnos. No estamos siendo fieles en reconciliarnos. Porque lo más probable es que la palabra hace más de un mes te venga hablando, pero todavía no decidiste arreglar las cosas. No estamos siendo fieles en reconciliarnos. Necesitamos buscar con arrepentimiento el estar más interesados en ser uno en Jesús, porque eso es lo correcto. Ese fue el pedido de Jesús. Jesús no dijo: bueno, que puedan tener la iglesia más linda, que puedan tener los mejores programas, las mejores redes sociales, que tengan los mejores ministerios. No se trata de eso. Se trata de ser uno. Se trata de ser uno. Eso es lo que le pidió Jesús a Dios. O sea, podía haber pedido millones de cosas. Podía haber pedido más riquezas, más sabiduría. Podía haber pedido más poder para los discípulos y para todos nosotros. Porque no solo por ellos, sino por todos los que iban a creer. Y podés creer que Jesús solo pide que sean uno. Que tengan
la valentía de poder decir, ¿sabes qué? Perdóname, me equivoqué. ¿Sabes qué? Perdóname, me lastimó esta situación, pero no quiero cargarlo más, perdóname. Perdóname por saludarte mal, perdóname por hablar mal, perdóname por pensar mal, perdóname, tanto miedo le tenemos a eso. Podemos ser tan orgullosos que preferimos desobedecer a Dios que matar nuestra carne. Podemos ser tan orgullosos que preferimos mantener nuestra posición que serle fieles al que murió en la cruz. Ezequías no estaba buscando tener la mejor fiesta en 200 años. Ezequías no estaba buscando tener la mejor celebración que la historia de la Biblia podía registrar. Ezequías estaba buscando que todos volvieran a ser uno, porque ese fue el plan de Dios, ese fue el deseo de Dios. No podemos seguir haciendo como que no pasa nada. No podemos seguir viviendo un cristianismo de esta manera, porque el mundo ve matrimonios y familias rotas, relaciones dañadas, peleas en la iglesia, caída de pastores, de líderes, y de esta manera no puede convencerse de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No, pero pastor, yo lo traigo el domingo, usted predíquele que se va a convertir. Lo más importante es el mensaje, lo otro no importa porque no somos perfectos. Es nuestro propio comportamiento pecaminoso, nuestro orgullo, nuestra vanagloria, la que hace que muchos se alejen en lugar de correr hacia el Salvador. Pablo le escribe a los Romanos en el capítulo 2, versículo 24 y dice: no es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. ¿Para qué voy a la iglesia si conozco a uno que es un mentiroso? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si conozco a uno que se roba las cosas del laburo? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si conozco a uno que va y engaña a la esposa y se roba guita? ¿Para qué voy a hacer eso? Conozco a uno que va y se pasa todo el día insultando. Los gentiles blasfeman el nombre de Cristo por causa de ustedes, por causa mía. Porque somos orgullosos. Porque no pedimos ayuda. Porque preferimos estar embroncados todo el día en vez de pedir perdón. Porque deseamos que el otro sufra. Deseamos que le vaya mal por lo que nos hizo. Pero ¿sabe qué, iglesia? Hoy podemos tomar una decisión para que en nuestra vida no haya un avivamiento temporal o un avivamiento impulsivo, sino para que haya un cambio interno de corazón y de vida. ¿Saben lo que Ezequías le estaba diciendo a la nación con esa invitación, con ese mensaje? No solamente que vuelvan, sino que les estaba diciendo: Dios puede hacerlo una vez más. Dios puede volver a perdonarnos. Dios puede volver a derramar su bendición sobre nosotros. Dios puede volver a juntarnos. Dios puede sanar nuestro corazón. Dios puede más que cualquier diferencia. Dios puede hacerlo una vez más. No importa si pasaron 200 años, si pasaron meses, si pasó un año, no importa el tiempo que pasó. No importa lo difícil que parezca de restaurar esa relación. Él puede hacerlo una vez más. Él puede hacerlo una vez más. El versículo 26 dice: hubo gran alegría en la ciudad porque en Jerusalén no se había presenciado una celebración como esta desde los días de Salomón, hijo del rey David. Luego los sacerdotes y los levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo, y Dios escuchó su oración desde su santa morada en el cielo. O sea, oran todos juntos después de haber
quitado los altares, después de haber destruido los altares, después de haber restituido la adoración, después de haber limpiado el templo, vuelto a hacer los servicios, oran y esa oración llega al cielo, Dios la escucha. Y yo imagino a Dios mirándolos y diciéndoles, de eso se trata, de que estén juntos, de que estén unidos, de eso se trata. Y la oración llegó a su santa morada, porque la mano de Dios está sobre la unidad. Este es el año de la unidad. Yo quiero que Dios todo lo que tiene para nosotros lo derrame. Pero tiene que ser una realidad en nuestro corazón. Que podamos dejar el orgullo de lado. Que podamos abandonar la posición de defensa. Bajar la guardia. Y crear vínculos nuevamente en pos de la unidad. Padre, gracias te damos. No quiero ser un estorbo para la unidad, Señor. No quiero ser un estorbo para tu bendición. Señor, no quiero ser el causante de que frenes tu bendición sobre mi familia, sobre la iglesia. No quiero, Señor, ser el causante, Señor, de frenar la bendición sobre mis compañeros de trabajo, sobre mis amigos, sobre los vecinos. Señor, quiero verdaderamente buscar la unidad, procurar la unidad, guardar la unidad. Señor, deseo que en mi vida, Señor, pueda hacer contribuciones significativas, abrir mi corazón, pedir ayuda, pedir oración, Señor, animar, hacer crecer la fe de otros, cuidarnos mutuamente. Señor, enséñanos a hacer borrón y cuenta nueva. Y enséñanos a entender que cada día de nuestra vida la invitación está hecha. Una invitación a la unidad. Una invitación a pelear por lo que Él pidió, por lo que Él oró. Señor, te pedimos muchas veces que nos uses, Señor, pero ahora te pedimos, Señor, que nos uses en cuidar la unidad. Que nos uses, Señor, en tu unidad. Que nos uses para llevar a cabo, Señor, tus planes en unidad. Señor, no queremos esquivar más a la palabra. No queremos seguir, Señor, siendo meros oidores. Señor, nos urge tomar una decisión. Señor, nos urge tomar la decisión de la unidad. Necesitamos pedir perdón. Necesitamos, Señor, arreglar las cuentas. Porque entendemos que tu mano está sobre la unidad. No vas a bendecir a un cuerpo dividido. No vas a bendecir a una familia dividida. Señor, tu mano está sobre la unidad. Tu mano está sobre los que guardan la unidad. Tu mano está, Señor, sobre aquellos que hacen borrón y cuenta nueva. Señor, ahí esos que preservan la unidad. Que tu mano esté sobre nosotros. Que tu mano esté sobre nuestras vidas. En este año de la unidad. En este año que hemos determinado ser uno. En este año que nos estamos dando a la tarea de ser uno, Señor, como iglesia, como hermanos, de dejar las diferencias de lado y trabajar y caminar y avanzar juntos en el camino. Queremos que tu mano esté sobre nosotros. No apartes tu mano de nuestras vidas.